pronunciarse el Partido Popular por boca de Cuca Gamarra. Pues mire, el borrador la verdad es que no lo tengo, como es lo lógico, pero lo que no tiene nadie ninguna duda es que este es el instrumento a través del cual Pedro Sánchez compró una investidura. Y así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo por parte del Gobierno a aquellos que persiguen a los delincuentes. Ya saben que el borrador de la sentencia no se pronuncia sobre el delito de malversación, sobre todo porque el Partido Popular no se lo pidió en su recurso. Según Esquerra Republicana, el tribunal, decía, ha hecho encajar la malversación a golpe de martillo. Es la peor versión de la política y la peor perversión de la justicia. No hay límites políticos, no hay límites éticos y no hay límites legales y constitucionales, porque su ambición no tiene límites. Así que todo es así en la España de Sánchez. Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen. De hecho, fue entonces cuando comenzó la escalada verbal. Escuchen cómo fue el crescendo poco a poco. Feijóo. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así, y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. He dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Siempre hemos defendido que esta ley era inconstitucional, pero además que estábamos ante una ley inmoral. Nosotros siempre dijimos que era inconstitucional. Sánchez también dijo que era inconstitucional. Lo que pasa es que los 7 votos evidentemente les han hecho cambiar de opinión. La ley de amnistía es inconstitucional y que para tramitar en nuestro país una amnistía habría que recurrir a un procedimiento de reforma constitucional. Hoy el PP dice esto es, comenzaron entonces las manifestaciones, un motivo más para seguir las manifestaciones. Sí, por supuesto, quiero decir que ¿cuál es el problema? Que, hombre, en este país de momento lo que es constitucional o no lo decide el Tribunal Constitucional. Entonces hemos visto a todos estos dirigentes del PP comportándose como si ellos fuesen los magistrados que iban a redactar la ponencia. Pero de todas formas, para contextualizar esto correctamente, es un ejemplo más de... El gran bulo del PP sobre este aspecto es el España se rompe. La realidad es que en Cataluña hubo 2 referéndums ilegales de secesión o de independencia o autodeterminación. Los 2 se celebraron con el PP en el gobierno. Si uno analiza estadísticamente, pero desde la época de Aznar, cuando crece el independentismo en Cataluña, para quien eso sea un problema, es una gráfica absolutamente clara y rotunda. ¿Cuándo crece? Cuando el PP gobierna, cuando el PP está en la oposición y contra el gobierno lanza el tema del España se rompe para, por algo tan simple como intentar rascar algunos votos a costa de generar división, discrepancia y tensión en Cataluña. Aquí la clave es... Cataluña está pacificada, Javier. ¿Qué ha pasado? La clave es qué ha pasado y la clave es qué va a pasar. Porque lo que tenemos es una calle que se incendió literalmente, gasolina política en aquel momento y un Parlamento que también comenzó a incendiarse. La calle se ha calmado algo, el Parlamento no. Antón Losada, ¿qué tal? Muy buenos días, profesor de Ciencia Política, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Losada, empecemos por la calle. Hemos visto, en fin, a la alegre muchachada de la ultraderecha prendiéndole fuego a muñecos de Pedro Sánchez, piñatas. Hemos visto ardor guerrero en la calle que ahora se frena, ahora que sabemos que esto es constitucional. ¿Aquellos movimientos radicales se paran o aquellos movimientos radicales se incendian? Bueno, yo creo que el principal argumento que está en lo que sabemos de lo que puede llegar a ser la sentencia del Tribunal Constitucional es desmontar uno de las grandes críticas del Partido Popular, que era decir que la amnistía era arbitraria, que se hacía simplemente para que Pedro Sánchez pudiera mantenerse en el poder. Esos 2 argumentos son desmontados por el Tribunal Constitucional. Primero, examinando la exposición de motivos,
La ponente del Constitucional, Asunción Montalbán, dice que el motivo para dar la amnistía es legítimo y es razonable, porque lo que se persigue es cerrar un conflicto, pacificar una sociedad. Y respecto al argumento de si le hacían falta o no los votos, dice algo que todos los jueces de este país deberían recordar, que no es labor del juez entrar a juzgar la psicología del legislador. De momento la psicojusticia no existe, existe la justicia a seca. No es labor de un juez ni de un tribunal entrar a valorar cuáles son las motivaciones o las estrategias de un legislador. El impacto que esto va a tener sobre el debate político. Bueno, yo, Javier, te sugiero que sincronicemos nuestros relojes porque empieza la cuenta atrás para que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo convoquen la 7ª manifestación cuando salga la sentencia de la amnistía. Este domingo tenemos la 6ª, yo te anticipo que habrá una 7ª manifestación cuando tengamos esa sentencia. Pero, Sada, no sé si hemos perdido la cuenta, pero creo que este domingo es la 7ª, luego sería la 8ª. La 8ª, bueno, tienes razón. Yo creo que esta es la 6ª y la siguiente es la 7ª, pero da igual. 6, 7, 8, ya metidos en gastos, Javier, ¿qué más da? Una docena y media, mándeme, señora, docena y media de manifestaciones. Yo creo que esto es un ejemplo perfecto de cómo hay como dos realidades políticas en eso que llamamos España, ¿no? La realidad política catalana, que es evidente que se ha pacificado y que se ha normalizado y que en este momento el debate político es un debate político normal, con sus ups and downs, que diría un cursi, con sus momentos más tensos, menos tensos, sus acuerdos, sus pactos, sus votaciones ganadas, perdidas, todo sucede en el Parlamento, la sociedad, creo que estaremos de acuerdo en que está también pacificada, pero asombrosamente es Madrid, la política en Madrid, la política estatal, la que se ha enervado, la que se ha polarizado, y son también los grupos de extrema derecha, especialmente en el entorno de la capital de España, los que tratan de trasladar esa crispación política a la calle. Y es importante recordar que esa crispación política en la calle en este momento en España no existe. No hay crispación política en nuestras calles, en nuestros ambulatorios de la seguridad social, en las parroquias, en los bares. No hay crispación política. Algunos intentan trasladar esa crispación muy artificial que vemos todos los días en la política a la calle, de momento, afortunadamente, sin éxito. Losada, la temperatura política este fin de semana se ha vuelto a calentar. Cloaca es la palabra más repetida todo este fin de semana. Hemos vivido esto, échenle un vistazo, movilización, manifestación, efectivamente, del Partido Popular, que convoca la siguiente para el próximo domingo. Y hemos visto ese acto con Ayuso y Feijóo juntos, con toda la movilización y con esa palabra, diciendo literalmente que el gobierno era una cloaca y que está en política de cloaca. Feijóo, Ayuso. Son ellos quienes han convertido a la política en cloacas. Y yo por eso insisto, no nos vamos a rendir, no nos vamos a fiar y no nos vamos a lamentar. Y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas. ¿Y cómo quieren que las califiquemos? ¿Como hermanitas de la caridad? Este seudónimo, diremos, de autócrata, al que Europa debería ponerle ya los pies en el suelo y pararle de una vez. Tanto que miran a Hungría, a Turquía. ¿Y qué está pasando en España? Señores de la Unión Europea, ¿qué más tiene que pasar? Porque la corrupción no va a echar a Pedro Sánchez, la corrupción le ata en las instituciones. Le voy a pedir a nuestro traductor Ayuso castellano Ayuso, que haga lectura, pero ¿y esto? Pide Ayuso a la Unión Europea que intervenga a España, que somos como Hungría, como Orbán. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que no perder de vista la última semana de Ayuso, ¿no? Han procesado a su pareja por un fraude fiscal, el procesamiento es por eso, luego hasta que no haya sentencia, lógicamente sigue siendo presunto, pero le han procesado por eso, con unos bienes con el dinero del fraude fiscal, entre otros, tiene unos bienes que de los que disfruta también la presidenta madrileña, ¿no? Como unos inmuebles en el centro de Madrid. Y luego el tema de las residencias, que la semana pasada se conocieron dos noticias sobre imputación de altos cargos de residencias en la primera ola de la pandemia, altos cargos del gobierno de Ayuso. Bueno, yo creo que para tapar esto, cada vez Ayuso necesita mayor ruido, un ruido más brutal para que no se hable de estos asuntos que son realmente claves y determinantes. Y dentro de ese ruido
a ella no le importa, en ese sentido, tiene cierto, no sé, llamarle desparpajo, no le importa quedar como una ignorante absoluta, porque obviamente la Unión Europea no tiene nada que intervenir en España, porque no se ha producido ningún hecho para que la Unión Europea intervenga. Por muchos defraudadores fiscales que haya sueltos en España, la Unión Europea no puede intervenir. Bueno, el señor Tellado llamando capo a Sánchez, el Partido Popular llamando banda criminal al gobierno, la señora Ayuso pidiendo que la Unión Europea intervenga, y este es el problema de lo que nos están acostumbrando. Mientras tenemos al exsecretario de Estado del Partido Popular durmiendo en prisión, mientras tenemos al novio de Ayuso cada vez más cerca del banquillo por defraudador confeso, mientras tenemos al señor Feijóo liderando y veraneando, con la foto de un narcotraficante, narcotraficante, que hay una foto. Entonces pasa una cosa, están crispando mucho el ambiente, pero hay que tener cuajo para hablar de mafia, hay que tener cuajo para hablar de ciertas cosas que repiten muy bien en los mítines, pero que los hechos no les acompañan. Esa información que le estamos ofreciendo a esta hora, aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Haremos la ponencia y a partir de ahora, ¿qué? Porque debe debatirse y debe votarse, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se ha filtrado es el texto de la ponencia y ahora lo que queda es la deliberación y finalmente la votación de los 10 magistrados que quedan. Pues como habéis dicho, 2 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no participarán en los debates y votación. Uno de ellos porque de modo voluntario ha renunciado, se ha abstenido, en el caso del exministro Juan Carlos Campo, y por otro lado, en el caso de José María Macías, que es el último magistrado a instancias del Partido Popular que se ha incorporado al órgano constitucional, ha sido recusado a instancias del instancias del Ministerio Fiscal, y ha sido aprobada dicha recusación por el Pleno del Tribunal. ¿Tenemos fecha para saber cuándo se produciría esa votación, Ignacio? No, desconozco. Lo que pasa es que, bueno, ya si se conoce el texto de la ponencia, creo que quedará poco para que se proceda a deliberar, porque antes de votar hay que deliberar entre los 10 magistrados y después votar. No creo que tarde mucho, supongo que será antes del verano. ¿Se delibera y se vota en la misma sesión? Bueno, eso depende. Yo creo que en un tema tan complejo como es el de la ley de amnistía, la deliberación llevará muy probablemente unos cuantos días. No es un tema que se pueda deliberar en una mañana, creo yo. Creo que dará lugar a mucha discusión y, por tanto, bueno, pues es previsible que sean varias jornadas las de la deliberación. Vamos a ampliar. Quédate con nosotros, Ignacio, que vamos a ampliar esta información. Mateo. Yo creo que el elemento que ha contado Gemma muy bien la sentencia es el delito de malversación, que esta sentencia evidentemente el PP no lo recurrió, con lo cual quedaba fuera, lo sabíamos. Carles Puigdemont es el ideólogo y máximo ejecutor del proceso. O sea, digamos, la resaca política de esa sentencia va a tener que aplazarse desde el punto de vista de la malversación. En esta sentencia no se verá, pero en la siguiente sí. Hay que recordar que el Tribunal Supremo también recurrió la amnistía y ponía en boga el delito de malversación. Es verdad que aunque resuelva el Tribunal Constitucional, se puede abrir una vía, que es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dilate más aún la decisión sobre la malversación de Puigdemont y si puede regresar a España o no. Recordar que tiene una orden nacional de detención y que de momento sigue en Bélgica. Yo creo que es el elemento político capital, porque se daba por supuesto que, viendo un poco la composición que hay en el Tribunal Constitucional, se iba a avalar como se ha adelantado un poco la ley de amnistía, ¿no? De esta manera. Para mí eso es lo relevante, ¿no? Porque en realidad, aunque se pronuncie ahora el Constitucional, tenemos la vía de Europa del TJUE y luego que son los operadores jurídicos los que tienen que aplicarlo, y es el Tribunal Supremo el que ha decidido no aplicar la ley. Mi pregunta es, y la lanzo tanto a lo mejor a Vega como a ti mismo, es ¿en qué medida esta sentencia puede generar un cambio en la posición que tiene el Supremo respecto a Carles Puigdemont o no? ¿O es una cuestión totalmente separada? Y luego si habrá que esperar a que estos tribunales se pronuncien sobre esta cuestión. Es decir, si puede haber incluso un propio cambio de criterio dentro del Supremo a raíz de esta sentencia, o para nada. Quizá Ignacio a lo mejor es más... puede aclararlo más. Sí, bueno, yo creo que el tema de la malversación no ha sido abordado. No ha sido abordado yo creo que en el escrito de recurso del Partido Popular se hacía de una manera mucho más generalista, se lo fiaba todo a que se declarara inconstitucional el texto y por tanto no entraba en detalles. Yo creo que en el caso del señor Puigdemont, que ha visto cómo ha sido desestimada su petición en el Tribunal Supremo, el caso del señor Puigdemont intuyo que será un recurso de amparo.
y he visto o he leído que el Tribunal Constitucional, previamente a resolver ese recurso de amparo, tiene pendientes todavía 14 cuestiones o recursos de inconstitucionalidad planteados por otras tantas comunidades autónomas, y además tiene recursos o cuestiones de inconstitucionalidad planteadas tanto por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de Cataluña, y también por la Audiencia Provincial de Madrid, con lo cual hay que seguir un orden. Y en ese orden, evidentemente, bueno, pues parece ser que en la cola, al final de la cola, está el recurso de amparo del señor Puigdemont. En cuanto al tema de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también suspende la aplicación de la norma, yo creo que el Tribunal Supremo ya ha advertido que se reserva la baza de si la resolución del Tribunal Constitucional entiende el Tribunal Supremo que no se ajusta a la legalidad, o en este caso a la Constitución, se reserva la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual puede demorar aún más, como habéis dicho en la mesa, la aplicación efectiva. Bueno, seguí muy atentamente las explicaciones que dio Paco Vázquez, alcalde de mi ciudad natal, pero hace una interpretación que, en mi opinión, no es correcta. La amnistía y el indulto en España, tengo aquí un libro que es la primera tesis doctoral que se escribió sobre esta materia. En España ha habido así como 20 amnistías, sobre todo durante las guerras carlistas. El tema es si una ley, repito, una ley de amnistía encaja o no en la Constitución. La posición es que todo lo que no está prohibido expresamente por la Constitución encaja. Otra cosa es que después el Tribunal Constitucional diga si es constitucional o no. El Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en 2 ocasiones, 1986 y con ocasión de la famosa amnistía fiscal de Montoro, sobre este tema. O sea, estamos hablando ya de 1986, en pleno vigor la Constitución, y de una ley de 1984 que dice que es una ampliación de la amnistía del 77. Entonces el Tribunal Constitucional, ante una cuestión de inconstitucionalidad, dice expresamente que, bueno, la cuestión la admite, no es el momento, sería muy largo, pero dice que encaja perfectamente, que podría encajar en la Constitución. Es un tribunal que presidía Tomás y Valiente, estaba Díez Picazo, Ángel Latorre, Rubio Llorente, en fin, personajes de una categoría jurídica incuestionable. Y lo mismo más o menos repite en respecto de la llamada amnistía, porque bueno, muchos consideran que no es una amnistía fiscal, pero también ahí entra dentro de las posibilidades. En resumen, como dice Enrique Linde, y han dicho a lo largo de la historia todas nuestras constituciones, la amnistía no es un acto de clemencia, es un acto del poder político, del poder que el poder ejecutivo presenta a las Cortes, y si éstas la aprueban, yo pienso que es constitucional. Hace poquito más de un año y unos días, y una de las principales estrategias de oposición por parte del Partido Popular, que sacó a la calle a miles de personas en contra de esta ley. A mí lo primero que me parece más relevante de este primer paso de aceptación de constitucionalidad de la ley es la aceptación del relato político de que esto era una ley que servía para desinflamar lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Es lo que la justificación del Gobierno, y es lo que parece que va a acabar refrendando el Tribunal Constitucional. ¿Ha servido? Bueno, más allá de lo jurídico, que parece que dice que sí, si vemos hoy en día cómo está el debate respecto a la independencia de Cataluña, si vemos quién gobierna en Cataluña, que no son precisamente los independentistas, sino Salvador Illa, y como vemos que no es el principal debate que tenemos los españoles, si España está a punto de romperse, si va a haber una sedición, si hay un golpe de Estado o si los catalanes se van, pues tal vez la decisión sí que fue de alguna manera correcta. Igual que lo fue en un primer
primer momento la estrategia de los indultos, que fue lo que inició de alguna manera todo este recorrido. Acordaos de que los indultos fueron la posición definitiva. También salieron a la calle el Partido Popular de manera masiva a decir que los indultos suponían la rotura del Estado de Derecho, el fin de la igualdad, otra cosa que el Tribunal Constitucional parece que va a decir que no se atenta contra la igualdad de los españoles, y después pasaron los indultos a ser como algo entendible. ¿Por qué? Porque había aparecido la amnistía como el monstruo mayor. Entonces los indultos, bueno, se podían entender, pero la amnistía sí que era completamente ilegal, completamente imposible. Salieron a la calle en decenas de ocasiones y fue durante un año entero el principal argumento para el fin de este gobierno. De hecho, antes de que se constituyese el gobierno, acordaos de que Feijóo, a 2 días de su investidura, el día de la investidura de Feijóo, estaba en las calles manifestándose en contra de una ley de amnistía que ni siquiera estaba ni redactada ni concebida. Era una amenaza que flotaba en el aire, que iba a suponer el fin de la nación española, pero que sin embargo se ha concretado en nada, y que durante el último año esa discusión fue sustituida por otras cosas, por hablar de Begoña Gómez, del hermano de Pedro Sánchez, pero el asunto de la amnistía, que parecía capital y el fin de nuestro país, de nuestro sistema institucional, pues de repente enmudeció. Y ahora hay 2 alternativas en la respuesta política que se le dé esto. La primera será, y algunos lo han intentado, deslegitimar al Tribunal Constitucional. Me acuerdo quien decía que era el cáncer del Estado de Derecho, decía González Pons, después tuvo que rectificar, no sé si seguirán por ahí, o la otra pues es intentar pues pasar de pantalla y decir, bueno, pues a la siguiente, como hicieron con los indultos, diciendo pues que sí, que efectivamente sirve para descensar, porque hoy no hablamos del independentismo, no hablamos de que Cataluña está a punto de salirse de España, entonces igual sí que funcionó políticamente. Pero cuestiones prejudiciales hoy por hoy en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una de ellas del Tribunal de Cuentas sobre la malversación. Y ojo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede decidir si amnistiar la malversación, que es un delito de corrupción, entra o no dentro del marco del derecho europeo, que eso le complicaría mucho a Carles Puigdemont. Veremos, porque eso queda todavía mucho por ahí, ¿no? Pero en el plano político, recogiéndolo por ahí, yo creo que una vez más volvemos a lo mismo, no pasarse de frenada. Ese es el mejor consejo que se le puede dar siempre a la oposición. Lo constructivo cala más que lo destructivo. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que, como tú decías, Pablo, hay que tener mucho cuidado con respetar la institucionalidad, y te puede gustar más o menos el Constitucional, es su decisión y yo mi máximo respeto a ello. Pero eso no quiere decir que no puedas estar en contra de la amnistía porque consideres que al final se está dando un privilegio a unos ciudadanos respecto a otros. Y dices, bueno, que para algunos el hecho de que desinflama lo que ocurría en Cataluña sea justificación suficiente. A lo mejor otros pensamos que lo que ha ocurrido a partir de ahí es que se ha inflamado al resto de España, porque hay mucha gente que considera que se les está dando unos privilegios a estos señores que al final en ese momento cometieron un delito que no se le da a un señor que defrauda Hacienda o a un señor que... Entonces, bueno, yo creo que están en su derecho y estoy con vosotros. Yo creo que Cuca Gamarra ahí ha estado bien. Lo que no tiene que hacer el Partido Popular es deslegitimar a las instituciones, porque estaría cayendo en un enorme error, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que en todo caso la complejidad política de Cataluña no es comparable a cometer un delito de fraude fiscal. Quiero decir, creo que las circunstancias en las que se produjeron los actos que se están juzgando no son comparables para mí no son tan simples como cometer un delito que está claro que lo has cometido y ya está. Creo que ahí está el debate político precisamente, en los matices vemos unos y otros en lo que sucedió en Cataluña. En todo caso, creo que esto al final demuestra cómo la política va fagocitando temas, porque estábamos ahora, de repente vuelve la amnistía a la mesa, y me acuerdo yo de la amnistía, madre mía, el Partido Popular estuvo durante meses, que era lo único de lo que hablaba, sacó a miles de personas a la calle hablando de la amnistía, y ahora de repente vuelve el tema y dices, que era aquello de lo que el PP decía, que iba a generar un cambio político en España y que el sistema se hundía y que Sánchez... Y unos meses antes el propio señor Sánchez, que también le parecía fatal. Pero no de la misma manera. Llegaron a pedir la dimisión del presidente del gobierno, y luego hay una cosa que me llama la atención. Estoy de acuerdo en que efectivamente para mí tampoco es lo mismo escuchar a Cuca Gamarra que a otros miembros del Partido Popular, pero sí es llamativo que le comunican que el Tribunal Constitucional, bueno, que hemos empezado a los medios ya a tener información sobre ese borrador del TC, y lo que dice es hay más motivos para manifestarse el próximo domingo. Bueno, es una institución del Estado en la que decimos que si respeta su legitimidad no tienes por qué manifestarte contra una decisión. En todo caso puedes manifestarte contra tu idea de no estar de acuerdo con la amnistía. Pero me llama la atención que se empieza a conocer lo que decide una institución y la respuesta es, pues hay más motivos para manifestarse. Eso de alguna forma, aunque sea con matices, también es deslegitimar las decisiones. Además, es que cuando dices que solo se amnistiaron a delincuentes, hay que recordar también que la amnistía también amnistió a 46 policías antidisturbios procesados por delitos de lesiones y contra la integridad moral. O sea, creo que esto es relevante. Si dices una cosa, dilo hasta el final. Porque es que estas personas, con este procesamiento, podían haber encarado el banquillo de los acusados y enfrentarse probablemente a una pérdida de empleo.
por inhabilitación o por lo que ello conlleva la sentencia. Esto es relevante. Y otra cosa más, la sentencia, uno de los asuntos que ampara el Tribunal Constitucional, según el borrador filtrado que hemos conocido, es precisamente que los actos, digamos, o los delitos atribuidos a quienes se manifestaron en contra de la independencia o del independentismo en el proceso también entran dentro de esta ley. O sea, esto, el Tribunal Constitucional dice que el PP en esto tiene razón. O sea, que son dos supuestos que están encima de la mesa también. No solo se amnistía a delincuentes. Es que creo que es el principio fundamental de una amnistía. Es decir, la ley de la amnistía política, cuando se hizo en su momento, que además son leyes súper excepcionales. Por eso yo creo que es lógico tener muchas cautelas con una legislación de estas características, incluso desde una perspectiva moral, porque si hablamos sobre las implicaciones que tiene la desobediencia civil cuando uno voluntariamente incumple las leyes para manifestar una situación injusta, desde una perspectiva, digámoslo así, de John Rawls, uno también asume las consecuencias de dicha desobediencia. Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que un principio fundamental de una amnistía es básicamente que se le aplica a todos. Y si vamos a los datos, porque yo creo que es muy relevante, es que se le ha aplicado más a policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estuvieron implicados que a lo que podríamos decir son los altos dirigentes de los partidos nacionalistas catalanes que se vieron implicados en esto. Recuerdo los datos porque los publicó recientemente TV3 y eran muy ilustrativos, ¿no? De que en estos procesos menores, que muchos no vemos, es verdad, porque no tienen esta relevancia política, que puede ser alguien que haya participado abriendo una escuela para poder votar o alguna cosa así que puede suponer penas pequeñas, esa aplicación ha sido muy fácil. La complejidad viene cuando hablamos de Carles Puigdemont, que es un poco el elemento nuclear desde una perspectiva política, y esto es lo que parece, según todos los indicios que estáis apuntando encima de la mesa, a lo mejor acabamos la legislatura y ni siquiera se ha resuelto. Pero porque la malversación es clave. ¿Eso podría ser, Ignacio, que acabemos la legislatura y que el caso de Carles Puigdemont no se haya resuelto? Bueno, la verdad que eso depende de la agenda que tenga el Tribunal Constitucional. La verdad que el Tribunal Constitucional está sobrecargado de recursos y desde luego no descartaría que en esta legislatura, que también es verdad que es de una duración incierta, se habla del 2027, pero no sería descartable que el recurso estuviera sin resolver. Eso es posible. Pues nada. Claro, es que ahora mismo nos hemos quedado todos con los ojos como platos. Sí, no, absolutamente. Está Europa, además, por en medio, ¿no? Y es que el TJUE está tasado lo que tarda. Está tasado. Tarda mínimo un año y pico en resolver cosas aparentemente menores. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la malversación. O sea, yo estoy completamente convencido que llegamos a una decisión a final de legislatura. O sea, que prorrogue el alquiler en Waterloo. Probablemente. No lo digo por las implicaciones políticas que esto puede tener, claro. Vamos a seguir viendo muchos capítulos de esto. Si hay alguien que cuenta con los votos de Carles Puigdemont para llegar al Palacio de la Moncloa después de haber recurrido a la ley de amnistía y de haberla criticado, yo creo que ahí lo tiene un poquito más complejo. Y te lo voy a plantear, si me permites, a la inversa. La fuerza de Carles Puigdemont dentro de Junts tiene precisamente mucho que ver con su situación procesal. Es decir, al final, el que en Junts pudiera producirse un relevo, yo creo que mientras la situación de Carles Puigdemont no se aclare, es menos probable que pase. Y eso también tiene implicaciones para todos los actores. Fijaos la enorme paradoja, una cuestión que hablamos poco, creo, es que todos aquellos operadores políticos, quitando a Sánchez, que estuvieron implicados en aquellos sucesos, han desaparecido de la escena política. Pero en el lado del Estado, en el lado de Cataluña no, porque Oriol Junqueras continúa al frente de Esquerra, Carles Puigdemont continúa al frente de Junts, y es curioso porque sí ha habido una suerte de rendición de cuentas o asunción de responsabilidades, bien por la vía de las urnas, bien por retirada, ¿no? Pero en el caso del independentismo no, y yo creo que eso explica también un poco la situación en la cual ahora se encuentran, a todo tenor de todos los sondeos, de despiste estratégico, ¿no? Si miráis incluso los propios sondeos, el independentismo ha vuelto a los niveles de apoyo del año 2011-2012, estamos hablando en torno al 38-39%. O sea, esto se ha producido y ahora no saben exactamente en qué dirección avanzar. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con que no se ha producido algo natural, ¿no? Que es un relevo político.